condición de equilibrio, también conocida como equilibrio relacional, dice que para que un objeto esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Esto significa que una fuerza neta produzca una aceleración. Esto matemáticamente se expresa como la sumatoria de fuerzas es igual a cero, donde el vector F representa la fuerza vectorial para un objeto de dos dimensiones. Esta dimensión se descompone en las variantes x y y. Sumatoria de fuerzas x es igual a cero y la sumatoria de fuerzas y igual a cero. Esto significa que todas las fuerzas en la dirección horizontal y todas las fuerzas de la dirección horizontal deben ser igual a cero. Si consideramos un objeto de tres dimensiones, la sumatoria de fuerzas z sería igual a cero. Para aplicar esta primera condición de equilibrio en un problema se deben identificar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto y asegurarse de que sus componentes sumen cero. Las fuerzas pueden incluir fuerza aplicada como fuerza de fricción, fuerza normal, fuerza gravitacional y fuerza de tensión. Si todas estas fuerzas se equilibran correctamente, el objeto no acelera y permanece en equilibrio. Ya, bueno, vamos a presentar un pequeño ejemplo de la primera condición de equilibrio. Acá tenemos un cuerpo y a este cuerpo le aplicaremos una fuerza en esta dirección. Lo que ocasionará es que el cuerpo se moverá. Lo que ocasionó es que el cuerpo se ha desplazado. Ya. En el siguiente ejemplo aplicaremos dos fuerzas. Pero esta fuerza, la fuerza 1, será mayor que la fuerza 2. Lo que ocasiona es que el objeto se moverá en ese sentido, la fuerza mayor. En el tercer ejemplo aplicaremos dos fuerzas que sean iguales en sentido contrario, lo que ocasionará que el objeto no se va a mover porque son iguales las fuerzas. En ahí estaremos representando que el objeto estaría en un equilibrio translacional porque el objeto no se mueve. Y representando la primera condición de equilibrio sería que las dos fuerzas sean iguales a cero. Okay. Vamos a aplicar la primera condición de equilibrio en un ejercicio. El ejercicio dice: la magnitud necesaria de la fuerza F para que el siguiente cuerpo esté en equilibrio es. Nos dan un problema en el cual tenemos que hallar poniendo el diagrama de cuerpo libre, que vendría a ser el de acá. El de acá, este diagrama de cuerpo libre es parecido al ejercicio que está acá. Entonces vamos a poner una fuerza 1 y fuerza 2, que vendría a ser el de acá, fuerza 1 y fuerza 2. Y esto lo ponemos de esta manera: fuerza 1 en X es igual a la magnitud de fuerza por el coseno de 45. Nos damos cuenta que es F1 por el coseno de 45. Y Fy es igual a la magnitud de la fuerza por el seno de 45, que vendría a ser el de allá. Y hallamos la fuerza 2 en Y, en X, es igual a la magnitud de la fuerza por menos coseno de 45, que vendría a ser acá. Está en menos, es la parte de X. Y la fuerza 2 en Y es igual al seno de 45, que vendría a ser también de acá. De acá digamos el peso. El peso en X es igual a el peso por el coseno menos 90. El peso vemos que está abajo, entonces vendría a ser un grado de 90 y es negativo. Y eso es igual a 0. Y acá el peso en Y es igual al peso por el seno de menos 90. Esto es igual al menos peso. Y para hallar esto necesitamos encontrar los componentes X en Y de las fuerzas. Entonces la primera condición de equilibrio nos dice que tenemos que la suma de todas las fuerzas en X debe ser igual a 0 y la suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces reemplazamos, vendría a ser la magnitud de F por el coseno de 45 y menos
la magnitud de f por el coseno de 45. Este es igual a 0. Esta función lo haríamos y vendría a ser la magnitud de f por el seno de 45 al cuadrado, entre paréntesis, menos la fuerza es igual a 0. Este de acá vendría a ser el de acá. Es lo mismo. Y reemplazamos esto, vendría a ser 2 por la magnitud de f es igual por seno de 45 menos la fuerza es igual a 0. Y esto lo reemplazamos, sería 2 veces la fuerza por seno de 45, esto es igual al peso. Y esto lo resolvemos, vendría a ser, primero ponemos el peso y 2 veces seno por 45 grados. Y el peso vendría a ser 500 newtons, que es el de allá. Ponemos 500 newtons, 2, seno de 45 es a raíz de 2 sobre 2. Y esto vendría a ser 500 newton raíz de 2. Esa sería la respuesta.